El monstruo de Armendáriz, el hombre que fue sentenciado a la pena de muerte por un crimen que no cometió. ¿Quién fue el monstruo de Armendáriz? Jorge Villanueva Torres, tristemente conocido como el monstruo de Armendáriz, sentenciado a muerte por el homicidio de un niño de poco más de 3 años. El 12 de diciembre de 1957, a las 5:30 de la mañana, Villanueva Torres se enfrentó a un pelotón de fusilamiento en el recinto de la antigua penitenciaría de Lima. Terminaba así un proceso judicial iniciado a mediados de 1954 y que bien pudiéramos calificar hoy de mediático. Lo más probable y perturbador de esta causa es de que Jorge Villanueva haya sido inocente. El hecho se agrava si consideramos que la aplicación de la pena de muerte a Villanueva no fue un ejemplo más de error judicial. En este proceso criminal también se pudo evidenciar el perjuicio racial y de clase. En contra de la opinión general de entonces y de hoy, Jorge Villanueva Torres no fue imputado por el delito contra el menor sexual. Podríamos mencionar que la necropsia no reveló rastro alguno de invasión anorrectal en el cuerpo del niño, ya que también se había precisado un supuesto abuso. Sin embargo, ha perseguido a Villanueva Torres el veredicto póstumo de violador de menores y por ende la pertinencia del máximo castigo. Desde que ocurrieron los hechos en el año 1954, para sorpresa de muchos, el caso se prolongó 2 años más, precisamente hasta el 8 de octubre de 1956, cuando se dictó la resolución final. Lamentablemente para Villanueva, sus antecedentes y la acusación de Salazar bastaron para que a falta de pruebas se le condene a pena de muerte por haberlo encontrado como culpable del homicidio. Cabe resaltar que este dictamen se rigió dentro del marco de la Constitución de 1933 para delitos de este tipo. El fallo se confirmó el 9 de diciembre de 1957, por lo que fue cuestión de días para ejecutarlo. A tempranas horas del 12 de diciembre de 1957, Jorge Villanueva fue trasladado a la penitenciaría de Lima para ingresar al madero de fusilamiento. Serían hasta 8 los disparos que acabaron con la vida del monstruo de Armendáriz. El asunto no acabó ahí, ya que en el 2004 el médico forense que dirigía la morgue central, Víctor Mortúa, reveló una nueva interpretación para las causas de muerte del niño Julio Hidalgo, revelando que el menor fue atropellado. Esto llevó a que en el año 2017 el expresidente del Poder Judicial, Duberly Rodríguez, citó la posibilidad de absolver a Jorge Villanueva tras su muerte. Los hechos en el presente caso, el monstruo de Armendáriz, sí fueron probados en aquel año, pero de forma equivocada y con grandes deficiencias, pues años más adelante se determinó que hubo errores en la necropsia realizada que forman parte de las pruebas. ¿Cuáles fueron las pruebas? Las pruebas fueron de carácter pericial y testimonial. En cuanto a la prueba de carácter pericial, fue a base de una necropsia o autopsia, como se le conocía en aquel entonces, que se realizó en la morgue central de Lima el día 8 de septiembre de 1954. Las conclusiones del protocolo de necropsia fueron traumatismo en la cabeza, conmoción y contusión cerebral que dejaron inconsciente al menor en cuestión y muerte de asfixia por sofocación. Sin embargo, este protocolo de necropsia se desarrolló sin intervención de las autoridades correspondientes y no se realizaron indagaciones complementarias. Por otro lado, la prueba testimonial más relevante de este caso fue el testimonio de Uldarico Salazar, un vendedor de turrones, quien señaló que el hombre era un sujeto negro y alto, quien le compró 20 centavos de turrón para el niño y que además él lo podía reconocer. ¿Es correcta la calificación jurídica? La calificación jurídica no fue correcta. Si bien la sentencia emitida el 8 de octubre de 1956 declaró a Villanueva Torres culpable de rapto y delito contra la vida en agravio del niño Julio Hidalgo Zavala y condenado a la pena de muerte, juzgado así por la Constitución de 1933 y de acuerdo con el decreto de ley 10976, además ratificado por la Corte Suprema en última y definitiva instancia, quien declaró no haber nulidad del fallo del Tribunal Correccional el 11 de diciembre de 1957, quedando prevista la ejecución para el 12 de diciembre de 1957, las pruebas no fueron apreciadas con objetividad. Además, 50 años después, Víctor Vázquez, médico legista y testigo de la ejecución, dijo que observaba una inexacta reconstrucción en la secuencia de las lesiones en el cuerpo del menor. En esta oportunidad me toca hablar sobre respecto la participación del juez en el proceso y bajo su cargo y potestad del caso Villanueva Torres, donde solamente 2 elementos bastaron para vincular a Villanueva Torres con la muerte de un niño. En la primera instancia y en la circunstancia objetiva es el haberse encontrado el cadáver a escasos metros de una covachuela. De igual manera fue de mucha importancia el medio probatorio que se desarrollaba un testimonio incriminatorio de un turronero que respondía al nombre de Uldarico Salazar.
Se cuenta que durante los interrogatorios y en la fase de instrucción y en segunda instancia, Villanueva Torres aceptó y detalló con lujo y detalle cómo atrajo al niño hacia la covacha para golpearle la cabeza hasta dejarlo en estado de inconsciencia y posteriormente proceder a ultrajarlo por la vía anorrectal. Pero en tanto no sean recuperables los actuados del proceso, estas afirmaciones son especulativas, ya que los supuestos testimonios fueron comunicados por la prensa de esos tiempos. Es así que la instrucción determinó la responsabilidad de Villanueva Torres en el rapto y homicidio de la persona de iniciales JHZ. También fue hallado responsable del delito contra el honor sexual ante la persona de iniciales ANV y el delito contra la libertad sexual en agravio de la persona de iniciales DMLZ. Es así que el 6 de junio del año 1955, la causa fue elevada al Tercer Tribunal Correccional de Lima, integrado por el magistrado Octavio Santagaeda, Octavio Torres y José Merino Negra. La sentencia fue emitida el 8 de octubre del año 1956, donde se declaró a Villanueva Torres culpable en rapto y delito contra la vida en agravio del niño de iniciales JHZ y condenado a pena de muerte, de acuerdo al decreto ley número 10976 del 25 de marzo del año 1949, que modificaba los artículos 151, 152, 289 y 290 del Código Penal del año 1924. Es atendible la tesis en que los juzgadores de Villanueva Torres se inclinaban ante la voz de la ciudadanía antes que a las pruebas aportadas por el Ministerio Fiscal. Por ejemplo, que el turronero Uldarico Salazar se contradijo 30 veces a lo largo de su proceso. También las integrantes de la Acción Católica, de igual manera, convocaban a manifestaciones públicas ante el Congreso y Palacio de Justicia para exigir la muerte de Villanueva Torres. Recordamos hoy la ejecución de Jorge Villanueva Torres, tristemente conocido como el monstruo de Armendáriz, sentenciado a muerte por el homicidio de un niño de 3 años. El hecho se agrava si consideramos que la aplicación de la pena de muerte a Villanueva Torres fue un ejemplo más de error judicial. La acusación de este pobre hombre empieza por un turronero, quien afirmó que le había comprado 20 centavos de turrón al niño. Este caso fue visto por el tercer juzgado de Lima. Durante el proceso solo bastaron 2 elementos para incriminar al acusado. El primero fue que la covacha donde vivía estaba a pocos metros donde fue hallado el cuerpo. Segundo, fue acusado por un simple testimonio de un turronero. El 7 de octubre finalmente fue condenado a pena de muerte. Y el 12 de diciembre de 1957 fue ejecutado en la antigua penitenciaria de Lima. Este caso fue tan polémico para la época que en el año 2017, a 60 años de ejecución, el Poder Judicial estaba evaluando absorberlo póstumamente, ya que fueron solamente 2 medios probatorios, cosa que en estos tiempos sería inviable totalmente. Debería ser absuelto de inmediato una persona al no haber suficientes medios probatorios que lo puedan incriminar. Eso fue un claro error judicial que llevó a la muerte de un hombre inocente. Este caso presenta varios aspectos jurídicos relevantes. En primer lugar, se destaca la pena de muerte como forma de castigo impuesta a Jorge Villanueva Torres, conocido también como el monstruo de Armendáriz, por el homicidio de un niño de 3 años. La aplicación de la pena de muerte plantea cuestiones éticas legales en términos de la proporcionalidad de la pena y la posibilidad de errores judiciales. Además, también se menciona que existieron evidencias e inconsistencias en el proceso que sugieren la posibilidad de que Villanueva Torres haya sido ejecutado injustamente. Esto plantea la importancia de un proceso judicial justo y la necesidad de analizar rigurosamente las pruebas para evitar condenas erróneas. Otro aspecto jurídico relevante es el papel de la presión social en este caso. Se menciona que hubo una fuerte presión de la opinión pública para que se aplique la pena de muerte a Villanueva Torres, lo que puede haber influido en la objetividad del proceso judicial y en la forma
de tomar las decisiones. En general, este caso resalta la importancia de garantizar la justicia, imparcialidad y objetividad en los procesos judiciales, así como la necesidad de revisar constantemente los sistemas legales para evitar errores y garantizar la protección de los derechos humanos.